es Colombia. 8 de la noche, 13 minutos. Estamos en este recap electoral en esta noche de viernes. Ya estamos a pocas horas, a cerca de 36 horas de que se abran las urnas y los colombianos vayamos a votar. Por eso me parece importante saludar a esta hora a Alejandra Barrios, quien es directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral. Doctora Barrios, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. No, ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues listos para hacer una recapitulación para ver cómo vamos a llegar a las elecciones. Esa es la idea, hacer un recap, una recapitulación de todo lo que se viene, de lo que ustedes han documentado, lo que han logrado recopilar desde la Misión de Observación Electoral. Y comienzo, directora Barrios, preguntándole por algo que oíamos del ministro de Defensa hace unos minutos, y es que anunció que cerca de 2.000 millones de pesos han sido incautados en el país en las últimas días y estarían relacionados con delitos electorales. No, pues mira que lamentablemente antes de los procesos electorales, normalmente una semana antes, 2 semanas antes del día de las elecciones, no es la primera vez que pasa. Esto ha pasado usualmente tanto en elecciones de carácter nacional como de carácter local. Empieza a moverse recursos en efectivo a lo largo y ancho del país, que permite esto, hacer la compra de votos, los pagos de servicios que se han prestado en efectivo a diferentes campañas políticas, obviamente servicios que no son reportados ante el Consejo Nacional Electoral, y de manera muchísimo más fuerte este fin de semana, desde normalmente el día jueves empieza a moverse más recursos en el territorio nacional. Estamos solamente frente a la punta del iceberg. Es decir, la cantidad de recursos que se mueven en una campaña política por fuera de las cuentas oficiales, por fuera de lo que hay en la información de cuentas claras, es impresionante. Solamente para darte una idea de lo que se mueve en el país, hoy solamente el 35% de las candidaturas, es decir, 367 candidaturas, han hecho algún reporte de sus ingresos o sus gastos de los candidatos a Senado de la República, y tenemos un total de 1.071 candidatos, y solamente 525 de 1.622 candidatos han hecho algún tipo de reporte en cuentas claras para Cámara de Representantes de los gastos que han realizado. Es decir, la plata de las campañas se mueve lamentablemente, no en pocos casos, por fuera de la vía legal. Directora, estamos a un poquito menos de 36 horas de que se abran las urnas este domingo 8 de marzo. Hoy, 6 de marzo, ¿cuáles son los principales riesgos electorales que ustedes están identificando desde la MOE? Pues mira, nosotros queremos hacer una primera advertencia. Muy posiblemente el día domingo, cuando en Colombia siempre ha sido uno de los indicadores de éxito, la rapidez con la que se transmiten los resultados, que ustedes pueden empezar a hacer rápidamente análisis de quiénes van ganando, quiénes van sacando mayores votos en cada una de las consultas, va entrando al mismo tiempo la información del Senado de la República. En la primera hora y media ya tenemos cerca del 70-80% de los resultados en el país. Eso es lo que se esperaba para las campañas. Estamos advirtiendo tranquilidad, muy posiblemente se va a demorar más la información en entrar, y esto debido a que tenemos ya más de 1 millón de testigos electorales, algunos de ellos con la instrucción de hacer reclamaciones en las mesas de votación, lo que va a obligar, que es importante, a tener mayor certeza electoral, pero que va a obligar al reconteo de votos. Y en segundo lugar, también va a depender de la cantidad de jurados de votación que tomen la decisión de no seguir las instrucciones de la registraduría, de llenar los C14 de manera limpia para facilitar el conteo de votos, para facilitar la transmisión de la información, el escaneo de los documentos para hacer una interpretación adecuada de los resultados electorales. Entonces quizás vamos a tener que sacrificar velocidad y ganar en certeza electoral ese día. O sea, es como el primer tema que queremos poner sobre la mesa, directora, porque obviamente nos preocupa que se hable de fraude. Eso me parece importante, porque siempre cuando nos comparamos en el sistema electoral colombiano con otros como el de Estados Unidos, por ejemplo, pues aquí sale muy rápido lo que usted estaba diciendo. Aún la hora y media, 2 horas más o menos, hemos tenido resultados. ¿Ustedes estiman más o menos a qué horas estaríamos empezando a ver resultados el domingo? Porque ya dicen, estimamos que se va a demorar un poquito más. No estimamos exactamente el tiempo, porque va a depender de la decisión que tomen los testigos electorales en el momento en que empiece el escrutinio. Solamente para ver unos datos, hace 4 años teníamos un poco más de 200,000 testigos electorales
en las 3 elecciones, Congreso, primera y segunda vuelta presidencial, en las 3. Hoy tenemos 1 millón de testigos electorales solamente para las elecciones a Congreso de la República, y muchos de ellos con la instrucción de estar muy atentos para solicitar un reconteo de votos. Eso no es ilegal, está dentro del trabajo, dentro del derecho que tienen los testigos electorales, precisamente esa es su labor, estar pendiente de cómo se cuentan los votos, pero en la medida en que no todos están bien informados sobre cuáles son los procedimientos adecuados, podría tomar más tiempo del necesario todo el proceso de reconteo y de explicación de cómo se hacen las reclamaciones en la mesa de votación. Eso por un lado. Y por otro lado, si tenemos jurados de votación que no siguen las instrucciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y toman la decisión de hacer monachos, asteriscos, rayas, etcétera, a los C14, pues obviamente la transmisión de la información con la que ustedes trabajan en los diferentes noticieros, programas de análisis se va a hacer mucho más lenta, porque la interpretación de esos datos va a tomar mucho más tiempo, como pasó en las elecciones del 2022. Sí, director, a propósito de esta, digamos, cifra récord que tenemos hoy de testigos electorales registrados, explicar cuándo se puede o cuál es la base o el argumento principal para hacer esa impugnación o esa reclamación, porque aumenta el número de testigos y por lo tanto la probabilidad de ese tipo de reclamaciones. Sabemos que no es solamente levantar la mano y decir, yo creo que este conteo está mal, reclamo y, digamos, habilito todo el proceso. ¿Cuándo los testigos electorales, incluso los que nos están escuchando o las personas que van a ser jurados de votación, cuándo se puede activar como tal esa reclamación, precisamente pues para que sea oportuna y para que no termine afectando sin ningún objetivo como tal el conteo, por ejemplo, de X o Y mesa de votación? Pues mira, normalmente se activa en mesa cuando pasan alguna de estas 3 cosas. La primera es que no coincide el número de personas que votaron en la mesa con la cantidad de votos que están depositados en las urnas por un número mayor de cantidad de votos. Entonces vamos a explicar esto despacio. Vamos a tener un formulario, ese formulario que se llama L11 es donde cada uno de nosotros cuando vaya a ir a votar va a poner su nombre, su apellido, su documento de identidad y su huellita digital. Ese número de ciudadanos que aparece ahí, digamos que van a votar 100 ciudadanos, cuando empiecen los jurados de votación a verificar cuántos votos hay en las urnas y de pronto aparecen 120 votos, pues obviamente significa que hay 20 votos de más que las personas que asistieron a votar. Ahí tiene que hacer un procedimiento de nivelación de mesa. ¿Eso qué significa? Que primero tiene que volver a meter todos los votos en las urnas y en la urna y sacar los 20 votos que son un exceso, que están de más, destruirlos o quemarlos es lo que dice el procedimiento que se establece. Entonces esa es la primera razón por la que puedes hacer una reclamación. Eres testigo electoral, no coincide el número de personas que votan con los votos que están en las urnas, normalmente lo hacen de oficio los jurados de votación, pero por si acaso esa es una de las razones. Segunda razón, tienen los votos y de pronto el jurado de votación no muestra cada uno de los votos de manera adecuada, sino que lo que hace es empezar a contar los votos así pegado en la mesa de votación y empieza a moverlos como si estuviera contando billetes. El testigo electoral tiene derecho a decir, un momento, por favor muestre cada uno de los votos, hay que contarlos de manera pública, por eso estamos acá. Eso significa que los jurados de votación tienen que contar despacio los votos y irlos mostrando. Y la tercera opción de reclamación es cuando no coincide o tienes dudas frente al número que se inscribe en el formulario de 14, que de pronto es un 12, parece un 72, pero no está seguro si es un 22, se pasa entonces la solicitud de reclamación. Ojo, las solicitudes de reclamación se hacen en un formato que les entregan los partidos políticos, es normalmente el mismo formato para todos, y el jurado procede a entonces hacer el reconteo de votos para saber si estamos hablando de 12 votos, de 22 votos o de 77 o de 72 votos. Entonces ahí nuevamente se hace el conteo de los votos del partido que así lo solicita o de la totalidad de la mesa si es una confusión global lo que tenemos. Pero uno no puede hacer reclamaciones porque, eso no existe. Siempre tiene que haber una razón y una vez se llega al reconteo de los votos, no se hacen nuevamente varias reclamaciones
conteos. Este se hace de manera pública, se hace despacio para que todos puedan ver cómo está el reconteo de los votos y queda en acta junto con la reclamación que hizo el respectivo jurado de votación. Pues, directora, esperemos que todas estas pautas pues las apliquen tanto los jurados como los testigos. Devolvámonos un poco al tema de los delitos, porque hablábamos de la compra de votos, todos estos casos que han sido muy notorios en los últimos días de ese traslado de altas sumas de dinero en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales, pero hablemos de otros tipos de delitos que ustedes han identificado que genere preocupación, porque no solamente se compra el voto con dinero, muchas veces se hace con un ofrecimiento, por ejemplo, en una universidad, en cargos, en contratos. ¿Qué han encontrado ustedes de preocupación en cuanto a esa parte de delitos electorales con la compra o la presión para votantes de cara ya a estas horas que quedan a las elecciones? Pues mire, efectivamente la información que ha recibido la misión de observación electoral hasta el día de ayer, teníamos que el 34% de la información que nos había llegado sobre anomalías o irregularidades electorales estaba relacionado con la compra de votos. Ese es el primero, por eso las incautaciones son importantes, por eso es necesario poder hacer los procedimientos y ojalá que la plática no se la devuelvan a quienes se la incautaron, sino que estos tengan que demostrar que son recursos que provienen, que tienen un origen legal y que iban a ser gastados si su destino también era legal y no la compra de votos. Segundo tema que mayor recibimos información por parte de la ciudadanía, con un 26% de los reportes de estas últimas semanas, tiene que ver con la coacción laboral, es decir, aquellas personas que están bajo contrato o que trabajan en una entidad del Estado, se les señala que si no votan por determinada candidatura, entonces pueden perder su contrato o pueden no volver a ser contratados si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. Llamamos la atención de entre varios ejemplos, no son solamente los únicos lugares que nos ha llegado información, pero nos llamó muchísimo la atención San José del Guaviare, porque tenía el mismo número de reportes que una ciudad como Barranquilla, que en términos de población y de dinámica económica e industrial es muy diferente y de capacidad de contratación pública es mucho mayor al que tiene San José de Guaviare, pero entonces ponemos sobre la mesa el tema de San José de Guaviare para que se esté muy atento de que no se utilice la función pública para constreñir a los funcionarios públicos. En segundo lugar, el departamento de La Guajira lamentablemente vuelve y aparece como uno de los departamentos donde hay más riesgos indicativos de fraude electoral o de constreñimiento al elector, y en San José de Aguadas, en Caldas también reportes relacionados con presión a funcionarios públicos, presuntamente relacionados con el tema de apoyo de candidaturas, de manera particular en el sector salud. Toda esta información con la otra que nos ha llegado obviamente ha sido entregada a las autoridades para que procedan a hacer las investigaciones que corresponden y pues esperemos todos que puedan terminar en sanciones o que esto que les estoy contando permita disuadir a aquellos que están forzando a las personas o constriñendo a las personas para que voten por determinados partidos o candidatos. Directora, me queda tal vez una última inquietud que tiene que ver con la ola invernal, con las lluvias y el invierno que hemos visto en las últimas semanas en varias regiones y departamentos del país. Ustedes alcanzaron a alertar que había cerca de 5 millones de personas en estas zonas. ¿Cómo ven esto? ¿Qué tanta fue la afectación finalmente en los puestos de votación? Mira, hasta el día de la Comisión de Seguimiento Electoral, estamos hablando del día miércoles, llevábamos un total de 19 puestos que se han movido en Córdoba. Los otros puestos de votación afortunadamente se han logrado hacer los arreglos logísticos, han estado en las condiciones adecuadas para poder llevarse a cabo las votaciones. Nosotros recibimos el día de hoy el reporte de actualización, pero estamos hablando de, en un principio, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación por estas razones, aunque es absolutamente comprensible que si hay inundaciones, que si hay lluvias, tengan que moverse los puestos de votación. Ya hemos tenido reportes de un movimiento pequeño de puestos de votación, posiblemente por razones de seguridad en el departamento de Caquetá. Estamos en el proceso de verificación de cuál puede ser el impacto que tiene en la comunidad donde se mueven los puestos de votación, pero hay un compromiso del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa que no se mueven puestos de votación por razones de orden público, que la fuerza pública va a cuidar, va a vigilar esos puestos de votación para que ningún ciudadano pierda el derecho a votar el próximo domingo.
Pues es Alejandra Barrios, directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral. Directora Barrios, gracias por acompañarnos en esta noche de viernes para hacer este recap en la previa de las elecciones de este domingo 8 de marzo. A usted muchísimas gracias y a todas las mujeres invitadas a votar el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, que no podemos olvidar hacer valer el derecho al voto que tanto nos ha costado.